Bueno, buenas noches. Estamos en una transmisión más aquí en las jornadas de reflexión para la acción. Es una serie de charlas, pláticas, entrevistas que estamos teniendo durante esta temporada de cuarentena para no dejar la organización social, para seguir pensando cómo vamos a rearticularnos, cómo vamos a entender el mundo a partir de estos últimos acontecimientos y sobre todo reiterando la importancia de que la organización social sigue, la organización social autónoma, independiente, debe seguir y para ello pues no podemos dejar de estudiar, de aprender diversos temas. Y el día de hoy nos da mucho gusto que nos acompaña el compañero Adrián Flores, que nos va a hablar de un tema que es bastante relevante para la Ciudad de México, que ha sufrido desde este desarrollo urbano salvaje o el boom inmobiliario o el tsunami inmobiliario, como aquí se le llama, y que finalmente ha sido central en las luchas sociales en los últimos años, y no solamente en las luchas sociales, las reivindicaciones de sociedad civil, en distintos ámbitos el tema urbano del desarrollo inmobiliario pues, descontrolado ha estado en el centro de distintas reivindicaciones o en el centro de distintas demandas. Entonces, por eso creemos que es muy importante lo que nos va a decir Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, ¿me escuchas, Adrián? Sí, hola, estaba prendiendo mi micrófono. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, voy a exponer el tema del tsunami inmobiliario, este concepto y a la vez una metáfora que hemos estado trabajando y desarrollando de múltiples maneras, no solamente desde un ámbito académico. Sí. Incluso más bien incluso desde la práctica, digamos, profesional, y mucho más claramente desde un ámbito de la investigación y de la militancia o el activismo urbano. Pero fundamentalmente el día de hoy voy a platicar de este tema desde la perspectiva de mi propia afectación como ciudadano de la Ciudad de México y una perspectiva que se ha ido generando y desarrollando a lo largo de 1 o 2 años, en el que toda la experiencia profesional, toda la experiencia académica y toda la experiencia de participación de la mano con luchas sociales se ha ido articulando desde esta otra experiencia que consiste en la de ser un afectado más de esta avalancha de construcciones que azotan a la Ciudad de México. De acuerdo, pues vamos a entrar de lleno al tema. Dinos, ¿qué es esto del tsunami inmobiliario? ¿Por qué le pusieron, o tú le pusiste tsunami inmobiliario a este fenómeno que está afectando a cientos de miles de personas en la capital del país? Pues el tsunami inmobiliario es un concepto que surge más bien en 2003 y que se consolida en 2008, justamente durante la crisis inmobiliaria que tiene como uno de sus epicentros a la costa española, surge en Valencia y le ponen tsunami inmobiliario porque es una pared de edificios que comienzan a invadir desde la costa, que son los predios con mayor renta del suelo, y esa lógica se va expandiendo hacia el interior de la costa. Esa metáfora del tsunami inmobiliario la retomamos y la hemos estado desarrollando de una manera mucho más amplia. He preparado una presentación, vamos a irla pasando. Le hemos puesto tsunami inmobiliario, la forma urbana de la crisis, es decir, hay algo que podemos ver en las ciudades en los momentos de crisis, y estas crisis toman una forma urbana. Es a eso a lo que le estamos llamando el tsunami inmobiliario. Pasamos a la siguiente. En realidad la conceptualización o la forma en la que vemos el tsunami inmobiliario
lo que busca mostrar es que la ciudad ha experimentado al menos unas 5 ocasiones similares a las que actualmente estamos enfrentando, es decir, los desalojos en el núcleo urbano y las expropiaciones en la periferia urbana que están ocurriendo, que comienzan a ocurrir de manera muy, muy acelerada a partir de 2010, en realidad han venido ocurriendo en la Ciudad de México pues desde el siglo XIX. Entonces, la metodología, digamos, esto es muy académico, voy a ir abandonando el tema o el lenguaje más bien académico para irme incorporando y penetrando en un discurso más bien de carácter eminentemente político conforme vaya avanzando en la exposición. Pero pues en este momento que es como muy teórico, o más bien histórico, hemos identificado al menos unas 5 oleadas previas o 4 oleadas previas de especulación inmobiliaria. A partir de 2005-2006 estaríamos plenamente en la 6ª oleada de especulación inmobiliaria o la 6ª oleada de expansión urbana, que es a la que le estamos llamando el tsunami inmobiliario. El tsunami inmobiliario en realidad ha sido una constante cíclica en el desarrollo de la ciudad y podemos identificar, si mapeamos cómo se han dado estas oleadas, podemos identificar al menos 5. Una oleada porfirista que se desarrolla entre 1877 y 1915. Es el momento en el que el porfiriato comienza a tomar las primeras tierras de la periferia urbana en ese momento. Ahora constituyen el núcleo, ahora constituyen la colonia obrera, la colonia Doctores, la colonia Roma, la colonia Juárez. Pero en ese momento son los primeros espacios con los que se empieza a especular. Y si tú tenías la mala suerte de haberte establecido en esas zonas, pues serías de las familias más antiguas que habrían experimentado este mismo proceso que se ha repetido una y otra vez en la Ciudad de México, es decir, el tema del despojo, desalojo, de la expropiación de tierras en la periferia urbana para incorporarlas en un circuito mercantil plenamente urbano. Entre 1916 y 1940, durante el nacionalismo agrarista, este fenómeno que ya había ocurrido 30 años atrás y que se había expandido por al menos unos 35,000 kilómetros cuadrados, se repite ahora a una escala mucho más amplia. Ahora está ocupando unos 48,000 kilómetros cuadrados. Todo esto lo tenemos plenamente identificado, cuáles fueron las zonas en donde ocurrió cada uno de estos procesos y cuál es la extensión que va abarcando. En el mapa podemos ver la primera oleada de expropiaciones en un color naranja fuerte, y la segunda oleada, esta que le estamos llamando el nacionalismo agrario, está ocurriendo sobre todo, en el mapa la podemos ver de color naranja claro. Por ejemplo, los pueblos de Joco, que ahora resisten, que después de 100 años siguen resistiendo al tsunami inmobiliario, ellos se incorporaron a esta lucha desde muy temprano en el segundo ciclo, es decir, el pueblo de Joco se incorporó a la resistencia frente a algo que no se llamaba un tsunami inmobiliario, pero es este mismo proceso desde 1930. Entre 1941 y 1973, ya durante el nacionalismo industrial, habría otra zona mucho más amplia de 239,000 kilómetros cuadrados que se incorpora a esta misma resistencia, estas mismas luchas, y lo vemos en el mapa de un color más bien amarillo. Si observamos estos señalamientos que voy poniendo en cada uno de los ciclos de expansión urbana o de especulación inmobiliaria, como le estamos llamando acá, vemos que, por ejemplo, el primer ciclo de expropiación se articuló a partir de los ferrocarriles, es decir, eran sobre todo las tierras que quedaban cerca de los ferrocarriles las que quedaban incorporadas a esta lógica, a este proceso. En el segundo ciclo, más bien son las zonas que quedan muy cercanas de los tranvías urbanos. Y justamente el pueblo de Joco queda
en uno de estas rutas de tranvías urbanos que estaban articulando el proceso de especulación inmobiliaria en este segundo periodo. En el tercer periodo, ustedes observan en amarillo, por ejemplo, todo el suelo que había sido suelo lacustre, que se convierte, por ejemplo, en Nesa, o todo el suelo lacustre también en el oriente, que se convierte en Ecatepec. Está siguiendo la lógica de las avenidas, las carreteras y los camiones, que eran el principal medio de transporte y que estaba articulando este proceso de especulación inmobiliaria y de despojo, de desalojos y de expropiaciones de tierras. Un cuarto ciclo en el que este proceso se vuelve a repetir una vez más sobre la Ciudad de México, pues lo podemos identificar entre 1974 y 2005, ya no desde un nacionalismo agrario, desde un nacionalismo industrial, es decir, el discurso se transforma radicalmente para constituir un discurso más bien enfocado ya no en la industrialización, sino en la desindustrialización. Se trata de una nueva forma en la que ya no es el Estado el que está impulsando este proceso o ya no es únicamente el Estado el que va a estar impulsando este proceso de despojos, de desalojos y de expropiaciones, y que está sobre todo articulado por la construcción del metro. Todas las personas que tuvieron la desgracia o el infortunio de haber vivido ahí en donde el Estado planeó una estación de metro, o todas aquellas personas que tuvieron el infortunio de haber vivido ahí en donde las empresas planearon la construcción de autopistas privadas, pues sufrieron durante este periodo del neoliberalismo. Como vemos, pues es el mismo proceso, pero a una escala mucho más amplia. Ya se trata de unos 571,000 kilómetros cuadrados los que están siendo sujetos a estos procesos, y finalmente entonces llegamos al quinto proceso. Es algo que no es nuevo, es algo que ha ocurrido constante y recurrentemente en la Ciudad de México. Podemos decir incluso, ya viendo este tipo de esta conceptualización de la ciudad, pues que la ciudad está basada en un constante despojo, en un constante proceso de desalojo y en un constante proceso de expropiación de tierras, no solamente en la periferia, sino también en los núcleos urbanos. Entre 2006 y 2019 el cálculo que tenemos es que al menos han sufrido estos procesos, han ocurrido estos procesos, sobre unos 517,000 kilómetros cuadrados. Y digamos la diferencia que existe en esta nueva fase, en este quinto ciclo de especulación inmobiliaria con el suelo urbano, es que lo caracteriza es esta asociación entre el Estado y el capital financiero para impulsarlo, y que está articulado a partir de la construcción de segundos pisos y sobre todo de Metrobús. Nuevamente el pueblo de Joco, queda incorporado en este nuevo ciclo a través del Metrobús. Digamos, ha habido zonas que han sufrido estos 5 procesos de manera continua, y ha habido zonas que nunca lo habían sufrido, y en este momento es que se están incorporando o es que están enfrentando estos procesos. Entonces, un primer nivel de análisis histórico para comprender lo que constituye el tsunami inmobiliario, pues incluye o implica entender este mapa que vamos a complejizar de una manera mucho más amplia, sí, en unos minutos. Adrián, entonces, una pregunta es, ¿a qué te refieres cuando dices especulación inmobiliaria? Nos referimos a la incorporación del suelo urbano, a los circuitos mercantiles, pero también, sobre todo, desde una perspectiva en la que no necesariamente se incorpora de manera inmediata. Cuando hablamos de especulación inmobiliaria, es permitir que algunos espacios queden ahí
como reservas territoriales para que en algún momento puedan incorporarse. En un momento lo vamos a señalar más claro. De acuerdo. Lo que presentamos a continuación es un conjunto de imágenes que van a señalar la forma en la que ocurrió ese proceso de especulación inmobiliaria o ese proceso de incorporación del suelo agrícola a los circuitos mercantiles a partir de la construcción de viviendas. Entonces, si quieres ir pasando las siguientes 15 diapositivas, que son diapositivas que van mostrando la expansión de los conjuntos habitacionales en el Estado de México, en la periferia de la Ciudad de México, comenzando por el año 2000, luego la siguiente es la de 2001, 2002, 2003, 2004, pásalas un poco más lento, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Tenemos identificados claramente la construcción de unidades habitacionales hasta el año de 2010, y en esta animación también en este momento se pueden observar un proceso no solamente de construcción, sino de la destrucción o de la extracción de materiales para la construcción de estas nuevas viviendas. Entonces, al tiempo que se van expandiendo, sobre todo en el norte y en el poniente, las manchas rosas que representan a los conjuntos habitacionales que se construyen en el Estado de México, que como ya hemos dicho, son parte constitutiva del tsunami inmobiliario a partir de una asociación entre el Estado y el capital financiero, como ya lo dijimos. En ese caso fue una asociación entre el capital y los gobernadores, los presidentes municipales del Estado de México. También a nivel estatal se ocurrieron estas alianzas, a nivel del gobierno del Estado de México también ocurrieron alianzas con el capital financiero, pero al mismo tiempo que estamos viendo la construcción, estamos viendo esta extracción de materiales en manchas más bien rojas que se dispersan a lo largo de todo el poniente lejano del Estado de México, Texcoco, Tepetlaostoc, todas estas zonas que fueron sumamente afectadas por la construcción, por ejemplo, del aeropuerto, pues lo fueron previamente, fueron minas que se abrieron previamente para la extracción de materiales relacionadas con la construcción de unidades habitacionales. Entonces, esta es apenas una faceta que no podemos dejar de lado del tsunami inmobiliario. Esta es la primera fase. Si pasas a la siguiente, entonces ya podemos ver algunos de los números que expresan este proceso. Entonces, tenemos este paisaje de unidades habitacionales que se va a extender por toda la periferia, específicamente en esos puntos donde los pusimos. Y bueno, sí es un capital financiero aliado con presidentes municipales particularmente, del cual se beneficiaron sobre todo 10 empresas. Entonces, lo que mostramos es particularmente la expansión que ocurre entre el año 2000 y 2010. Vemos que es en la gráfica que aparece arriba a la derecha en blanco. Vemos que el número de viviendas construidas pasó prácticamente de cero en 1999 y hasta 100,000 viviendas en un solo año, en el año 2004. Y a partir de 2004, digamos, esta es la primera oleada, comienza a disminuir hasta 2007, cuando se construyen únicamente 40,000 viviendas. Luego, para sortear la crisis de 2008, pero también derivado de esa misma, es que se construyen otras digamos que existe un repunte de casas que llega arriba de 70,000, y a partir de
9, 10 es que comienza a disminuir el número de casas construidas. En todo este periodo, lo que ocurre es que son al menos 10 empresas las que se benefician de esta construcción. 10 empresas construyen 800,000 viviendas. Grupo Geo, 157,000, Sadasi, 118,000, ARA, 87,000. Estas 10 empresas son las grandes beneficiarias de este proceso, o incluso más que beneficiarias, porque muchas de ellas o algunas de ellas, las más grandes sobre todo, van a comenzar a declararse en bancarrota. Más que realmente las beneficiarias, ellas son los instrumentos por los cuales el capital financiero y con ayuda del Estado logran territorializarse sobre la periferia del Estado de México. Todas estas empresas, podemos decirlo de esta manera, son los medios que permiten el endeudamiento de miles de familias a 20, 25 años, que están pagando todas estas casas a 10, 20 años. ¿En dónde se concentran estas 800,000 casas? En realidad, si contamos todo el Estado de México, estas 10 empresas apenas constituyen la mitad de todo el negocio que realmente se desarrolló entre 2000 y 2010. En realidad se construyeron 1,600,000 casas. Y de este 1,600,000 casas, 1,000,000 se construyó en los 28 municipios conurbados. Estamos ahora viendo la gráfica amarilla, la gráfica de abajo, en donde podemos ver en dónde se instalaron estas casas: 114,000 en Tecámac, 109,000 en Ecatepec, etcétera. En estos 10 municipios, Iztapaluca, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Chalco, Tultitlán, Nicolás Romero y Chicoloapan, podemos identificar 678,000 de este 1,000,000 de viviendas que se construyó. Y luego la siguiente columna es muy interesante porque es un dato que ya no se publica. Se publicó en 2005 y se publicó en 2010, y para los censos o para el conteo de 2015 ya no se actualizó. Esperamos que en este 2020 vuelvan a publicar, porque evidentemente que el INEGI sabe cuáles son las viviendas desocupadas después de este proceso de realizar el censo en estos meses. Se publicaba anteriormente el número de viviendas deshabitadas, y de este 1,600,000 viviendas que se construyeron en el Estado de México, el censo arrojaba que al menos 500,000 se encontraban desocupadas. En estos 28 municipios conurbados, al menos 357,000, es decir, un 30% del 1,000,000 de casas que se construyó, pues son casas que no se ocuparon nunca. Y si observamos estos 10 municipios, de estas 600,000 casas construidas, casi 700,000, pues también es alrededor de un 30%, 236,000 casas que permanecen vacías. Casas que permanecen vacías por múltiples razones. En Tecámac 39,000, en Ecatepec 41,000, en Iztapaluca 29,000, lo que nos habla claramente de una sobreproducción, es decir, se construyeron más casas de las que realmente se necesitaban. Entonces toda la destrucción de los modos de vida que fueron barridos para la construcción de esta aparente solución a la vivienda, pues en realidad se realizó de manera pues innecesaria. Entonces, este dato de las viviendas deshabitadas es muy importante que el Estado lo siga publicando. Si quieres pasamos a la siguiente. Lo que estamos viendo aquí, digamos, lo pongo en grande, bueno, el capital expropiando el suelo agrícola, ¿no? Sobre todo en estos 10 años. Sí, ya está la siguiente, el capital expropiándose el suelo urbano, ¿no? Sí. Y bueno, entonces el tsunami inmobiliario, por supuesto, que es, digamos, un concepto que podría comprenderse muy claramente desde los núcleos urbanos. Entonces tiene que reconocer que es algo que no está ocurriendo únicamente en el núcleo urbano. Digamos que podría ser la mayor crítica que desde el concepto de tsunami inmobiliario se le puede hacer al concepto
de gentrificación, perdón, no es la mayor crítica, es la primer crítica que desde el concepto de tsunami inmobiliario se le puede realizar al concepto de gentrificación, puesto que el concepto de gentrificación normalmente tiene que hacer una serie de malabares para tratar de explicar también esa realidad periférica de las periferias urbanas, que también intenta desarrollar a partir de algo así como la gentrificación, ¿cómo le llaman? Se me olvidó ahora, como subsidiaria, como que existe una gentrificación real, que es la que ocurre en los núcleos urbanos, y habría una gentrificación subsidiaria de algunos espacios ahí que no le interesan mucho a quienes... no a quienes investigan el tema, sino al capital, que sería la gentrificación rural o periférica. El concepto de tsunami inmobiliario se puede entender tan claramente desde la periferia urbana, desde lo que ocurrió entre 2000 y 2010. Es una pared de cemento que barrió con zonas agrícolas de manera masiva, pero también se puede ver desde el núcleo urbano. El capital también está expropiando el suelo urbano, y entonces el concepto del tsunami inmobiliario permite interrelacionar lo que ocurre en las periferias y lo que ocurre en los centros urbanos, pero en realidad esto no es lo más importante del concepto de tsunami inmobiliario. Ahora lo vamos a ver. Aquí pongo algunas de las gráficas entre 2015 y 2018 de la cantidad de metros cuadrados, 2 millones de metros cuadrados para 2018, que obtuvo el capital a partir de la expropiación del suelo urbano en conjuntos horizontales. Es decir, en la primera gráfica a la derecha, lo que se muestra es cómo en 2015 se apropió de unos 500,000 metros cuadrados en extenso, es decir, en superficie de suelo, y en la gráfica que más bien lo muestra en términos verticales, lo que nos está mostrando es la cantidad de metros construidos en pisos verticales, es decir, en edificios. Entonces, en 2018 podemos ver al menos aproximadamente 1.200.000 metros cuadrados de construcciones nuevas, no de manera horizontal, sino de manera vertical. Entonces seguimos, y queda este tema pendiente de cuál sería una segunda crítica. En primer lugar, hemos dicho que permite relacionar lo que ocurre en la periferia con lo que ocurre en los núcleos urbanos. Si quieres, adelanta la siguiente. Pero de esa manera es que permite vincular la resistencia al proceso de expropiación del capital en la periferia con los procesos de resistencia de la apropiación del capital sobre los núcleos urbanos. Es decir, mostrar que en realidad, por ejemplo, una lucha tan lejana como la del aeropuerto que estuvieron desarrollando los pueblos del Oriente, en Texcoco particularmente, está íntimamente vinculada con procesos de resistencia que están ocurriendo en un núcleo urbano y en un espacio que pareciera que no tendría nada que ver con él, pero que el tsunami inmobiliario, el concepto de tsunami inmobiliario está dejando claramente que existe una relación, y por lo tanto deben de existir alianzas para enfrentar este mismo proceso, que es simplemente la apropiación del suelo urbano por parte del capital inmobiliario. Entonces tenemos este mapa. Este mapa lo que está mostrando es como decía al principio, una complejización. Es un mapa mucho más complejo del que mostramos al principio, en donde simplemente se veía la parte urbana que había sido expandida o sometida a un ciclo de expansión urbana o de especulación inmobiliaria en cada uno de estos periodos, desde el primer ciclo en 1876 hasta el quinto ciclo, que es el del tsunami inmobiliario. Pero además aquí entonces vemos en rosa, ya con mucha más claridad, más resaltados, todo este tsunami inmobiliario en la periferia, en donde afectó particularmente en las zonas periféricas, pero también eso lo vemos en rosa, pero también estamos viendo en dónde está afectando el tsunami inmobiliario en los núcleos urbanos, y eso lo vemos como puntos morados, que están mostrando no solamente los desarrollos verticales, sino también las plazas comerciales, y en este caso también está
representada las propiedades, algunas de las propiedades de Fibra 1, que es un mecanismo financiero que permite justamente asociar capitales para comprar o para rentar o para tener el control de ciertas naves industriales o de centros comerciales o de torres de oficinas, etcétera. Sin embargo, lo más importante de este mapa, más allá de, digamos, ver la dimensión espacial del avance que ha tenido el tsunami inmobiliario sobre la Ciudad de México en este último siglo, entre 2005 y 2019, lo más importante de este mapa es una nueva categoría que ya estaba expresada en el primer mapa, pero que aquí estamos resaltando, que está en color azul, y es el concepto de defensa territorial. Debería decir ahí reserva territorial, es decir, toda esta zona es la zona en la que debemos de poner más atención, mucho más atención que en las zonas en donde el capital ya se apropió del suelo urbano. Es mucho más importante tener claramente identificadas aquellas zonas en donde el capital aún no se ha apropiado de este suelo urbano. Si avanza a la siguiente, lo podemos ver en una gráfica. Es que no me sé los... Ok, entonces vemos que en rojo tenemos la Ciudad de México hacia antes de 1876, ocupa unos 5,000 kilómetros cuadrados, y durante, esta es una especie de repetición de lo que ya habíamos dicho para reforzar la idea. Durante el periodo porfirista, entre 1876 y 1915, 35,000 kilómetros cuadrados ingresan al circuito mercantil y son utilizados por la especulación inmobiliaria para construir un tipo de ciudad. Para 1940 se añaden otros 48,000 kilómetros cuadrados. Para 1973 se añaden otros 239,000 kilómetros cuadrados. Para 2004 ya se añadieron otros 571,000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una ciudad de aproximadamente 1,000,000 de kilómetros cuadrados, que entre 2005 y 2019 crece aún más hasta 1,400,000 kilómetros cuadrados. En ese 1,400,000 kilómetros cuadrados que vivimos los 22 millones de habitantes de la Ciudad de México. Y esta gráfica lo que pretende expresar es que la ciudad actual está asentada entre 5 procesos de expansión del despojo, de la expropiación y de los desalojos que han ocurrido a lo largo de más de 100 años. Es decir, la ciudad actual está basada en más de 1,400,000 kilómetros cuadrados sobre procesos de despojo. Es decir, la Ciudad de México constituye una extensión de 1,400,000 kilómetros de puro despojo. Esa es la Ciudad de México, esa es la dimensión del despojo que se ha enfrentado en esta zona del planeta. Y sin contar el agua que despojan del sistema Cutzamala, que podría ser considerado también, ¿no? De una otra forma de despojo, quizás no sobre el suelo urbano, pero también estamos afectando otras cuencas para alimentar todo este desarrollo. Si contáramos la huella hídrica y la huella ecológica de esta hiperconcentración de especulación inmobiliaria, pues podríamos ver tener una dimensión mucho más amplia, ¿no? Pero como decía, lo que me interesa resaltar ahora es que aún así, con este 1,400,000 kilómetros cuadrados, en realidad todavía podemos identificar estas 433,000 kilómetros cuadrados de reservas territoriales, es decir, todas esas zonas azules en las cuales todavía el capital no se ha apropiado plenamente, todavía este suelo urbano no ha quedado plenamente incorporado
al despojo. Si le pasas a la siguiente, podemos tener Sí. entonces... Nada más una pregunta, Adrián. Claro. Eso que llama reserva territorial, o sea, ¿haces referencia a que son espacios donde no hay construcción, digamos? O sea, no hay una construcción horizontal o vertical, o propiamente cómo manejas el concepto de reserva territorial? Sí, en la siguiente diapositiva justamente ahí Ok, de se acuerdo, busca explicar este concepto, de acuerdo. pero mientras te comento que de donde lo encontré, encuentro por primera vez el concepto de reserva territorial como un concepto jurídico en la ciudad de Puebla, en donde justamente se decretan reservas territoriales, y uno pensaría que son reservas territoriales ecológicas, o incluso así fueron planteadas originalmente. La reserva territorial, ¿cómo se llama en Puebla? Ahí se me fue el nombre. Axacayotl. Una zona muy amplia de bosque o de zona no urbanizada, que finalmente fue entregada al capital financiero para desarrollar un montón de proyectos inmobiliarios. Entonces, el concepto de reserva territorial, incluso jurídicamente, tiene esta ambigüedad de que se puede conceptualizar o se puede concebir desde una perspectiva ambiental, por ejemplo, pero también constituye y desde el punto de vista jurídico, sobre todo así es que se promueve como una reserva territorial para la reproducción del capital. En términos muy técnicos, en términos para que nos entendamos de manera muy clara, efectivamente la reserva territorial en este mapa está marcado como todo el suelo urbano que aún no está urbanizado. Es decir, todo aquel lugar de una ciudad en donde no existe una construcción, Sí. todos ellos terrenos baldíos, por ejemplo, si nos referimos a los núcleos urbanos, zonas en donde había un edificio y a lo mejor en el temblor de 1985 se derrumbó y ahí no hay ninguna construcción y que muchas veces están utilizados como estacionamientos. Eso es reserva territorial. Así lo conceptualiza el capital, como reserva territorial para desarrollar proyectos inmobiliarios. Pero la reserva territorial, por ejemplo, en Xochimilco, se puede observar en todos estos lugares que están muy cerca del núcleo urbano, pero que todavía constituyen zonas de cultivo, las zonas chinamperas. En general, el INEGI, cuando realiza sus capas sobre urbanización, en realidad incorpora como zona urbana zonas que no están urbanizadas. Y entonces hemos identificado todas esas zonas consideradas por el INEGI como suelo urbano, pero que si tú te acercas a una imagen de satélite, digamos, si lo haces desde un programa para la cartografía, pero que tú mismo puedes ver cuando caminas por tu barrio, pues que ahí no hay nada construido, a eso es a lo que le estamos llamando reserva territorial. Y en realidad aquí en esta cuenta de 433,000 kilómetros cuadrados, están sobre todo contabilizados la reserva territorial de la periferia. Falta todavía que logremos tener una sistematización de toda la reserva territorial que existe en los núcleos urbanos. Por supuesto que esto ya está mapeado y lo tiene en sus bases de datos el capital inmobiliario, pues claro, que tiene identificado en dónde, cuáles son los terrenos que debe de comprar o de tener control para poder desarrollarse a sí mismos. Hay algunos, ahora voy a hablar de ellos, algunos proyectos ciudadanos que ya están mapeando de manera completamente independiente estos sitios. Pero bueno, ahora quiero dejar bien claro esta doble conceptualización de la reserva territorial, que desde el punto de vista del capital, pues es una zona que él tiene identificada para su propia reproducción, es justamente el objeto de la especulación inmobiliaria, pero desde una perspectiva de la defensa del territorio, pues la reserva territorial se constituye como la primer trinchera de defensa. Y ya pongo aquí la palabra de trinchera, puesto que cada vez queda más claro que el
el suelo urbano y la ciudad como un conjunto, pues es un terreno de batalla entre estos proyectos inmobiliarios, este tsunami inmobiliario que mercantiliza todo a su paso, y muchos otros espacios que le están resistiendo de manera muy diversa, y que los utilizan para la reproducción, no del capital, sino la reproducción de la vida. Aquí ahora que hablabas tú del agua, pues antes de pensar, digamos, en esta huella hídrica o en esta huella ecológica más amplia que tiene la Ciudad de México sobre otras cuencas, por ejemplo, vale la pena, por ejemplo, incluir las 236,000 kilómetros cuadrados de zonas lacustres que todavía permanecen vivos en la Cuenca de México, aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, este mapa podría ser un poco apabullante, puesto que parece como un gran trabajo el que queda por hacer, si quieres darle la siguiente. Sí. Y sin embargo, pues en realidad, y hay que reconocerlo, no es mi intención mapear todos estos proyectos, todas estas iniciativas, pero sí es muy importante reconocer que en realidad existen múltiples movimientos sociales, múltiples estrategias, múltiples alternativas que ya han emprendido la defensa del territorio, poniendo énfasis particular énfasis en estos 659,000 kilómetros cuadrados. Podemos pensar, por ejemplo, en ustedes mismos, en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, esta iniciativa que tienen ustedes. Se abrió en otra publicación, entonces lo puedes ir checando. Ya está, sí. Bien, entonces continúo. Sí. Bueno, entonces decía que por un lado es importante identificar la amenaza, ¿no? Tenemos plenamente con este mapeo el tsunami inmobiliario en donde están los proyectos que amenazan, pero también están, por otro lado, toda esta parte que es necesario defender y que se puede constituir como de hecho ya lo constituye, un primer ámbito de acción. No solamente es, como ustedes mismos lo hacen la invitación, pues no solamente es un momento para la reflexión, sino para la acción. En ese sentido, bueno, es importante, aquí estoy compartiéndoles también una proyección muy sencilla del problema sanitario que estamos, o la emergencia sanitaria que estamos enfrentando actualmente, con las cuatro entidades con mayor número de casos, que es la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que además corresponden precisamente con las 3 zonas metropolitanas más importantes. Entonces tenemos la parte de la jornada de sana distancia, en donde llegamos a alrededor de 100 casos diarios, esta jornada de emergencia sanitaria, en la cual pues ya actualmente ya hemos sobrepasado los 2,000 casos diarios. Es posible que este periodo de emergencia sanitaria se extienda al menos una semana más, puesto que en las próximas semanas, al menos en la Ciudad de México, es muy probable, de acuerdo a estas proyecciones, que como digo son muy sencillas, pues que alcancemos los 2,000, que superemos los 2,000 casos. Actualmente estamos alrededor de 600, 700 casos en toda la Ciudad de México. Para 1 o 2 semanas es muy probable que ya estemos por los 3,000 casos en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, y para fines de abril pues que ya estemos encima de los 10,000 casos. Entonces pongo estos dos recuadros
o estos 4 recuadros, los primeros con líneas punteadas, que han sido los procesos que han impulsado el Estado para contener y para enfrentar esta pandemia, pero también hay que ir pensando ya desde la voz de los pueblos, desde esta amenaza recurrente e histórica que hemos enfrentado en toda la Ciudad de México, pues ir pensando ya en estrategias para enfrentar esta crisis sanitaria de una manera que no sea únicamente la que está proponiendo el Estado, que es importante, pero es insuficiente, es completamente insuficiente para enfrentar los procesos que van a continuar después. ¿Por qué digo eso? Si adelantas la diapositiva, por favor. En realidad el Estado, y como dijimos desde el principio, el tsunami inmobiliario es una alianza del Estado con el capital financiero. A lo mejor, de alguna manera, durante la crisis sanitaria, esta alianza puede verse de alguna manera interrumpida, pero también podemos ver una profundización, o también podríamos ver una profundización de esta alianza. Por ejemplo, Sheinbaum la semana pasada anuncia que va a acelerar trámites para la construcción de 17 torres como una de las medidas para enfrentar al COVID. Es decir, que la Ciudad de México, la alianza, en el contexto del tsunami inmobiliario, la alianza entre el Estado y el capital inmobiliario, lo que propone para enfrentar esta crisis sanitaria, pues es la construcción o la profundización de lo mismo que ha ocurrido hasta este momento. Entonces, si bien el Estado tiene ciertas estrategias para enfrentar esta crisis, tenemos que tener plena conciencia de que esas medidas van a ser a todas luces insuficientes y en muchas maneras pues simplemente van a profundizarla. Actualmente nos encontramos en un momento de la agudización de la forma urbana de la crisis, y como decía Engels, la burguesía tiene una sola forma, un único método para resolver el tema de la vivienda o el tema de crisis de la vivienda, y es resolverlo de forma que se perpetúe. Si pasas a la siguiente, bueno, lo que estamos viendo en la imagen son las 13 de las 17 torres que van a acelerar, en las cuales el Estado va a acelerar los trámites para que inicie su construcción. Pero en morado lo que vemos es que no es que apenas se vayan a comenzar, y todos lo tenemos muy claro, que vayan a comenzar a impulsar la apropiación del suelo la apropiación del capital inmobiliario sobre el suelo urbano, particularmente en Reforma. Esto es algo que han venido haciendo pues desde 2001 al menos. Engels señalaba, no quiero leer por completo esta frase, esta cita, quiero leer una más adelante, pero Engels señalaba que era la haussmannización, justamente así le llamaba él, la haussmannización de la ciudad, y se refería a París, el método del cual va a estar replicando una y otra vez la burguesía para solucionar las crisis urbanas. Si le adelantas, por favor. Haussmannización es por el nombre de la persona que hacía ese método, ¿no? O el apellido. Sí, en la siguiente diapositiva justamente está como ese método de haussmannización que estaba observando Engels en 1872, en realidad se ha repetido con diferentes nombres. Él se estaba refiriendo a la haussmannización porque era Eugene Haussmann el primero que aplicó métodos de esta naturaleza para resolver una crisis, la crisis de 1870 en Francia. Pero más adelante ese mismo método se replica y lo va a replicar, por ejemplo, ahora pasamos a esa diapositiva. Quiero leer esta cita que dice: por diferentes que sean las razones aducidas, el resultado siempre es el mismo. Los callejones más escandalosos desaparecen con gran contento de la burguesía por su colosal éxito. Y siempre que se trata de resolver un tema o un problema urbano, lo único que va a ocurrir es que va a aparecer en otro, porque es la misma necesidad económica que los generó los que los reproducen una y otra en otras zonas. Si quieres, adelantamos a estas dos citas.
Y entonces pasamos a esta otra diapositiva en donde aparece justamente para resolver la crisis de 1870, Eugene Haussmann aplica esos métodos para París. Pero luego para resolver la crisis de 1930 va a ser otro urbanista que es Robert Moses el que los va a aplicar para Nueva York. Y luego va a ser, ya si pensamos específicamente en la Ciudad de México, para resolver la crisis de 1973, va a ser Jan González quien aplique ese mismo método de construir primero avenidas y ejes viales y luego fomentar la industria inmobiliaria, los que van a ser aplicados en la Ciudad de México. Para la crisis de 2008 fue una constelación, en realidad podríamos pensar en una sola persona, pero tenemos que reconocer que en realidad es una alianza muy compleja entre políticos y empresarios, de los cuales a la cabeza se encontraba en el Estado de México Enrique Peña Nieto, quien va a ser quien impulsa pues, el circuito exterior mexiquense y el arco norte de la Ciudad de México, y que es Miguel Ángel Mancera el que va a impulsar esta política de densificación de las zonas urbanas, pero que previamente había habido una política de expansión de las redes de segundos pisos que también había impulsado Ebrard, quien ahora es canciller, en la Ciudad de México. Entonces, ya para terminar de colocar plenamente lo que constituye el tsunami inmobiliario en un sentido más conceptual, podemos decir que el tsunami inmobiliario no solamente es la asociación del Estado y el capital financiero, sino que constituye particularmente la apropiación del suelo urbano como un refugio para el capital sobreacumulado en otros sectores productivos. Es decir, cuando el capital que ya no es rentable en los sectores productivos entra en crisis, aparece la ciudad como un sector en el que ese capital que se encuentra en crisis puede invertirse de manera necesaria, y para ello entonces necesita de estas personas, Haussmann, Moses, González, y esta alianza entre el Estado y el capital financiero para que el capital pueda territorializarse, por así decirlo. Y entonces es una apropiación del suelo urbano mediante inversiones de capital que simulan resolver problemas de transporte y vivienda. Pero el problema real que están resolviendo no son los problemas de transporte y vivienda, de hecho, como decíamos, los resuelve de forma que los perpetúa. Lo que realmente está tratando de resolver, pero que tampoco logra resolver, y lo hemos dicho ya, por ejemplo, en el caso de las viviendas deshabitadas del Estado de México, es resolver el tema de la sobreacumulación de capital. Es el tema de la crisis recurrente de la sobreacumulación de capital, la que intenta ser resuelta mediante el tsunami inmobiliario o estas oleadas de especulación inmobiliaria que van construyendo la ciudad. Y finalmente, pues esta idea de que se comporta como un tsunami porque el proceso se agudiza durante las crisis económicas. Hay estudios, por ejemplo, que señalan la forma en la que los rascacielos en Nueva York son particularmente más altos justamente en la década de 1930, o se construyen rascacielos más altos durante la crisis de 1930 y durante la crisis de 1973. Entonces se puede tener una lectura de la ciudad a partir de la crisis. La forma urbana de la crisis es esta. El tsunami inmobiliario nos permite leer la ciudad, cómo la ciudad se encuentra permanentemente en crisis, pero más allá de eso, lo realmente importante del tsunami inmobiliario es que permite o impulsa o tiene al menos como primer objetivo encontrar esas alianzas entre distintos movimientos sociales que luchan aparentemente contra diversas manifestaciones de un mismo proceso, y el tsunami inmobiliario busca mostrar precisamente eso, que es frente a un mismo proceso ante el cual están luchando todos estos organizaciones sociales a lo largo de toda la ciudad, y busca al menos de manera busca completamente, va buscando plenamente, mejor dicho, las alianzas entre las posibles alianzas que puedan surgir entre distintos movimientos, entre los movimientos que luchan por el agua,
en el norte y los que luchan por el agua en el sur, entre los que luchan por las expropiaciones en la periferia y los que luchan contra los desalojos en el centro. No sé si estamos terminando. Sí, de hecho, Okay. nos quedarían 10 minutos. Sería cuestión de plantear algunas preguntas que hicieron aquí en la transmisión. Y yo también quisiera comentar algunas preguntas. Primero, nada, señalar que me parece muy importante este enfoque del cual se parte de analizar el tema inmobiliario, porque durante los últimos años el enfoque dentro del cual ha sido, por así decirlo, el hegemónico o el que ha ocupado la centralidad de la opinión pública ha sido el de la corrupción inmobiliaria, ¿no? O sea, como que hay un desfase entre lo que dice la ley o los programas de desarrollo urbano y lo que están haciendo el sector inmobiliario. Pero agregar este enfoque económico nos permite entender por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? O sea, y creo que nos da, para las organizaciones sociales populares, nos da quizás unas mejores perspectivas para la lucha y para la resistencia. Eso como comentario. Ahora, entiendo que este tema del COVID está haciendo que el sector inmobiliario, hoy salió justamente un decreto de la Secretaría de Obras, donde está señalando algunos requisitos que tienen que cumplir las obras privadas en la Ciudad de México para detenerse mientras está este tema de la epidemia. Pero seguramente después de que acabe este proceso de cuarentena van a regresar con más fuerza. ¿Tú consideras que como especie de reflujo del sector inmobiliario es algo de lo que debamos preocuparnos? Es decir, que las organizaciones sociales tenemos que estar alertas frente a una posible nueva oleada como consecuencia de esta pandemia. Sí, yo creo que a partir de la construcción, no solo urbana, sino también de redes de infraestructura de transporte, es decir, también en el Tren Maya se está impulsando como una medida de reactivación. Lo mismo es posible que ocurra con el tren transísmico, y en el caso de la Ciudad de México, por supuesto, los grandes proyectos de desarrollo inmobiliario van a estar siendo impulsados como soluciones a la crisis. Me parece que en esta cuarentena y estas reflexiones y estas invitaciones a la reflexión y a la acción deben de impulsar la perspectiva de todos los movimientos urbanos de que no hay forma de que esta solución a la crisis, que se ha venido repitiendo en los últimos 100 años, tenga un desenlace similar que el de profundizar aún más la crisis. Me parece que en los próximos días y en los próximos meses y a lo largo de este año, estos proyectos van a tener muchas dificultades para reiniciar sus propias dinámicas de construcción, pero que van a ser impulsadas como la única solución que existe para salir de esta crisis. Y me parece que los movimientos sociales, el sector popular, las organizaciones sociales, los vecinos organizados, las asociaciones de colonos, deben de estar poniendo sobre la mesa de negociación con el Estado y con las propias inmobiliarias este argumento para señalar que no hay forma de salir de la crisis por la misma puerta a la que entramos a ella. Entonces, creo que sí es muy importante tener esta claridad de que la sobreacumulación de capital, o más claro, que la burguesía solo tiene una forma de resolver este problema, y es resolviéndolo de forma que se perpetúe. Y estamos en un momento para que nos urge encontrar nuevas soluciones y alternativas reales a estos problemas que se han profundizado en los últimos 100 años. Nos necesitamos, pues, con más urgencia que nunca, una nueva forma urbana que no esté basado en estas crisis recurrentes. Bien, ahora otra pregunta que hacen aquí en la transmisión es ¿cómo percibes tú el tsunami inmobiliario
en las zonas rurales, semirurales de la Ciudad de México, con este tema de los que se llaman los asentamientos humanos irregulares, que es un fenómeno que no es propiamente el sector inmobiliario fuerte, empresarial, construyendo pues, necesariamente grandes condominios, etcétera, sino que muchas veces es clase obrera, clase trabajadora, es pueblo que llegó al territorio de los pueblos y barrios originarios a sentarse ahí en un proceso de rápido crecimiento, ¿no? Es decir, de entre años 70, 80, la población de muchos pueblos, del territorio de muchos pueblos aumentó por la llegada de muchas personas. ¿Cómo el concepto de tsunami inmobiliario explicaría esta situación, considerando que no son propiamente inmobiliarios quienes están promoviendo directamente esa ocupación del suelo de conservación, suelo ecológico, suelo comunal o territorio de los pueblos originarios del sur? Sí, es importante tener claro, bueno, desde la perspectiva del tsunami inmobiliario, al menos podemos observar tres formas de urbanización: la urbanización popular, la urbanización propiamente inmobiliaria y una tercera que es la que impulsó el Estado. Entonces, en el mapeo tenemos identificados cuáles son los conjuntos habitacionales que impulsó el Estado, cuáles son los fraccionamientos privados que impulsaron las constructoras, pero también estas zonas de urbanización popular que ahora constituyen las principales fuerzas de defensa y las principales trincheras contra el tsunami inmobiliario, como lo constituyen propiamente los Pedregales de Coyoacán, pero también la cooperativa de Palo Alto, también las colonias de la Primera Victoria en el poniente, de las Victorias en el poniente de la ciudad, contra actualmente que están resistiendo la penetración del metro por debajo de sus casas. Entonces es muy importante tener claro que la lucha no es entre los vecinos originarios y los llamados avecindados, que en algún momento los que ahora son originarios, pues en algún momento fueron avecindados. Toda la Ciudad de México se constituye a partir de la migración, es la principal fuerza de la concentración humana, la migración. Entonces, el concepto de tsunami inmobiliario pone el dedo, señala precisamente no al vecino y no importando si llegó hoy, hace 10 años o hace 100 años. La atención del tsunami inmobiliario se dirige hacia el capital que está llegando a invertir en esas zonas, no hacia los vecinos que están llegando a residir a nuestros barrios. No es un problema de los reales y auténticos habitantes del abolengo de la colonia Roma contra los hipsters. No es un problema de los reales y originarios habitantes de los pueblos del Valle de México contra el migrante, que muchas veces también es hablante de lengua indígena y que también tiene una fuerza de construcción de ciudad de la que podemos aprender. Entonces esas son alianzas que debemos de tejer en todo momento contra el tsunami inmobiliario, que ese sí no lo podemos confundir. El tsunami inmobiliario es concreto, es cemento, es varilla, nunca una persona, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Pues mira, ya estamos concluyendo la sesión de hoy. No sé si quisieras concluir con algo más que comentar. Pues en realidad me tardé mucho, pero quería comentar, quería hacer algunas menciones de las perspectivas que se están ya planteando para enfrentar la crisis, la actual crisis sanitaria derivada del COVID, a partir de comunicados que se han desarrollado desde múltiples frentes. Pero ya no nos va a dar tiempo. Simplemente quiero señalar que una de ellas, por ejemplo, señala pues la huelga de alquileres como un punto central para enfrentar de una manera sólida este periodo. Pero desde otros sitios, por ejemplo desde el MUP, son las discusiones que actualmente me parecen sumamente relevantes para realizar entre los movimientos urbanos,
entre las organizaciones sociales urbanas. Por otro lado, se está planteando la necesidad del fortalecimiento de la economía local y una serie de acciones de solidaridad a nivel local que van a ser muy necesarias para enfrentar esta contingencia que se va a prolongar durante mucho tiempo. Entonces, en realidad lo que quería terminar con una comparación entre dos propuestas que se hacen. Me parece que una desde arriba hacia abajo y una que puede ser más horizontal, que es mucho más horizontal, pero me parece que de cualquier manera, sea desde arriba, desde donde llegan, o sea desde abajo, desde donde surgen, lo fundamental de ellas es realizar discusiones transversales desde múltiples miradas, desde cada uno de los movimientos sociales de la periferia, desde cada una de las organizaciones de inquilinos y organizaciones sociales desde el centro, de una manera compleja para realizar de manera concreta estas solicitudes o estas exigencias que se le están haciendo al Estado. Sabemos cómo ha actuado el Estado y sabemos que el Estado únicamente va a profundizar y a resolver de forma que se perpetúe. Tenemos que ver de qué manera estas propuestas realmente buscan trascender esa repetición de la crisis. Y si vemos, pero eso solo puede surgir de una discusión entre múltiples actores, entre múltiples organizaciones. Si se llega a la conclusión de que esas exigencias en realidad no estarían en el camino de trascender la crisis, entonces me parece que deberían de surgir múltiples exigencias y alternativas más justamente que tengan a la voz de los pueblos como el núcleo central desde el cual se impulsan. Bien, pues solo resta agradecer pues tu exposición. Como te reitero, creo que nos falta mucho este análisis más económico, más de perspectiva. Sobre todo este tema de la reserva territorial me pareció muy importante como para ubicar en dónde los movimientos sociales tenemos que poner atención en nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, imagino un ejercicio en el cual en Xochimilco o en otras zonas podamos analizar nuestros programas de desarrollo urbano o poner un mapa y decir, bueno, estas zonas son las que podrían ser reservas territoriales, tenemos que tener más cuidado aquí porque puede venir un proceso de urbanización. Es decir, nos permite un poco hacer lo que están haciendo los inmobiliarios, que es prever antes de que pase, nosotros estar preparados, y sobre todo en un contexto en el cual pronto, el próximo año a más tardar, se van a empezar a discutir los programas de ordenamiento territorial en la Ciudad de México, tanto el Programa General de Ordenamiento Territorial como los de cada una de las alcaldías. Entonces sí necesitamos capacitarnos y prepararnos de eso. Como señalabas, este es el territorio, pues son espacios en lucha, ¿no? En constante conflicto. Hay unos que quieren apropiarse y otros que quieren defenderlo para, pues, el bienestar de todos. Y creo que en la discusión de los programas de ordenamiento territorial se van a decidir muchas cosas, se van a ver los distintos actores y cómo está el escenario político, geográfico del control del territorio, ¿no? Y todo esto pues nos prepara para ese futuro próximo, que es, creo que la batalla más importante en la cual tenemos que rearticular fuerzas, distintas organizaciones sociales, sociedad civil, etcétera, es en los programas de ordenamiento territorial, como una de las primeras metas a corto plazo ya incluso, porque se supone que este año ya tenían que empezar a discutirse. Este tema del COVID seguramente va a retrasarlo, pero es algo inevitable finalmente. Exactamente, pues en eso estamos y esa es una ruta en la que estoy seguro que muchos de los movimientos y organizaciones sociales que han estado trabajando en los últimos años, pues, tienen puesta la mirada. Entonces es un nodo de articulación importante.
Bien, pues seguiremos en comunicación, seguiremos, pues como señalamos, rearticulando estas redes. Creo que todavía falta como afianzar un poco dentro de lo que nos estás platicando el tema de la particularidad del territorio de los pueblos, de las zonas comunales, ejidales, eh, que de una u otra forma, tanto por identidad étnica como ancestral o tradicional, histórica, han tenido una forma de organización y de reconocimiento del territorio que es distinto a lo que es lo propiamente urbano, y lo que ha hecho falta es tratar de compaginar o encontrar puntos de encuentro entre las luchas más urbanas y las luchas de los pueblos que tienen otros fundamentos o otras formas de entender el territorio. Pero yo creo que vamos por buen camino, hay que seguir platicando, seguirnos reuniendo, seguirnos organizando y irnos preparando para el futuro. Pues muchas gracias, Adrián, ahí seguimos en comunicación. Un abrazo, Alejandro, y a todos los que lograron conectarse a la transmisión. Vale, pues. Muchas gracias. Saludos. Voy a ponerle finalizar.